tenemos a Marian Rojas Estapé, médico psiquiatra que lleva años dándonos claves para encontrar la felicidad. Ustedes dirán, hombre, como algo tan relativo puede servir para todo el mundo, siguiendo una especie de decálogo y tal. Bueno, ella piensa que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, pero nuestro cuerpo lo vive como si fuera real. En ese tiempo perdido por estar preocupados por cosas que no tienen por qué suceder, nos sometemos a ese riesgo de sufrir dos de las enfermedades del siglo XXI. Una es la depresión, la otra puede ser la ansiedad. Pero oigan, ella insiste en que es posible sentirse mejor en una sociedad donde lo digital ha puesto la salud mental patas arriba. Siempre es bueno que recordar que la felicidad de cada uno reside en el sentido que le damos a la misma, ¿verdad? Marian Rojas Estapé, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Encantada de saludarte. Cuánto me alegro de saludarte un día más. Marian, esta sociedad en la que vivimos todos los que estamos aquí, ¿es pesimista u optimista? ¿Tú qué crees? Bueno, al final el pesimismo y el optimismo son formas de enfrentarnos a la realidad. Es decir, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Un mismo hecho, un día tu hijo suspende una asignatura, un día tu jefe te grita, un día tu pareja te pone una mala cara, y un día eso te resulta terrible y otro día lo sabes superar de mejor manera. Y yo creo que tenemos que trabajar lo que es la neurociencia de la felicidad, es decir, tener conocimientos de cómo funciona nuestro cerebro y nuestro mundo emocional para no ser felices las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que eso es imposible, sino para, con los conocimientos que tenemos, ser un poquito más felices. Aprender a disfrutar lo bueno que nos sucede, que a veces no somos capaces, vivimos bloqueados para esos momentos de disfrute, y sobre todo aprender a gestionar lo malo, que no nos bloquee, que no nos hunda, que no tire de nosotros para abajo. Y a veces parte del problema de la vida es que las pequeñas cosas buenas nos impedimos disfrutarlas y las malas nos hunden, nos mortifican y nos llevan a nuestra peor versión. Decía yo antes, no sé si me he colado, depresión y ansiedad, enfermedades del siglo XXI. Efectivamente. ¿Por qué? Porque la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana y equilibrada en el presente, es decir, conectar con mi presente de la mejor manera posible, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos. Los que viven enganchados en el pasado, en la culpa, en el fantasma, en la herida, en el trauma, son los depresivos. Los que viven angustiados por el futuro, los miedos, la falta de control sobre lo que pasará, esos son los ansiosos. Ahí está la ansiedad. La ansiedad es la enfermedad del futuro. ¿Qué pasará? ¿Cómo lo controlaré? ¿Cómo llegaré? ¿Qué pasará con mi familia, con mi dinero, con mi salud? Y entonces, cada vez conectamos peor con nuestro presente. Y esa es la gran enfermedad del siglo XXI. La incapacidad que tenemos para conectar con la realidad, con el presente, con las personas. Conectamos con nuestro pasado constantemente, nos vamos hacia atrás. Conectamos con nuestro futuro, no tenemos la ansiedad. Y conectamos con la pantalla. Pero lo que a mí me gusta, lo que yo lucho, lo que yo intento divulgar, es esas relaciones humanas, esas relaciones reales, de tú a tú, donde te miras a los ojos. Y ahí, bueno, pues ahí me encanta hablar en Encuentra tu persona vitamina, lo expliqué mucho. La oxitocina, esa hormona que se activa cuando miramos a los ojos de alguien y no le juzgamos, le damos esos abrazos largos y apasionados, esas caricias, ese te quiero y te doy paz cuando tú estás en guerra y no te juzgo cuando lo estás pasando mal. Ahí bioquímicamente pasan muchas cosas y esa oxitocina que nos sana potencia el sistema inmune, nos ayuda a bajar la inflamación y nos ayuda a bajar esos niveles de cortisol que son los que se suben en los momentos de alerta, de miedo, de incertidumbre y en un mundo como el que tú decías al principio, Carlos, donde vivimos con miedo, porque no sabemos qué va a pasar, porque hay guerra, porque hay COVID, porque hay penuria económica, porque la subida de los precios, pues poder tener mecanismos que sepamos que nos sanan es impresionante y para mí eso es la neurociencia de la felicidad. La Navidad sirve para recuperar la esperanza. Yo quiero pensar que sí, para mí sí, pero también hay que tener en cuenta dos cosas. La Navidad es un momento de nacimiento, de esperanza, de ilusión. Los que creemos sabemos que algo muy grande sucede, pero todos sabemos que es un momento de reunión familiar donde se reviven sentimientos de paz, pero hay momentos que también se sufre mucho porque no está esa persona que se fue, que nos dejó, que ya está en el cielo, que se marchó. Por otro lado están esas personas que ya no están porque nos enfadamos, porque hubo un conflicto,
porque no supimos gestionar una relación humana, y eso también genera tristeza, porque en esa mesa ya no están sentados y sabemos dónde se sentaban y sabemos que no fuimos capaces de solucionarlo. Y efectivamente mi padre, al que tú conoces bien, Carlos, tiene una frase que dice que cuando nuestro corazón pierde las ilusiones se arruga el alma. Pues a mí me parece que la Navidad es un momento que si no tenemos esperanza e ilusión, se nos arruga el alma, el espíritu, y envejecemos y perdemos todo lo bueno que tiene la vida. Y para mí la Navidad ahí es volver a creer que algo bueno puede suceder. Bueno, yo conocí hasta a tu abuelo, que era mi rector de la universidad. Efectivamente, mi abuelo Fabián. Es que era un genio. Un personaje total. Tú has leído sus memorias, ¿no? El libro último que publicó. Efectivamente, estuve en su presentación y que yo le quería mucho. Es una cosa, un finísimo sentido del humor. Y una altura intelectual envidiable. Bueno, preguntas que hace Alberto. El poder de las palabras es impresionante, y hay frases que en muchas ocasiones te abren un mundo. Hay una que la verdad es que la primera vez que la escuché me encantó, que viene a decir algo como que el estrés no viene dado por trabajar muy duro, por trabajar muchas horas o hacerlo a alta intensidad, sino que principalmente viene por no hacer cosas que están dentro de tu control. Que es bastante tranquilizante, ¿no, Marian? Bueno, efectivamente, es que una de las cosas que a mí más me interesa es explicarle a la gente que la mente y el cuerpo están unidos. Es decir, yo cuando estudié medicina, pues a ti te ponían migraña, causa de migrañas, y te ponían tumor cerebral, encefalitis, no sé qué, y abajo ponían pequeñito, causas emocionales. Según la Universidad de Harvard, sabemos que del 80 al 90% de la patología de atención primaria es por temas emocionales. ¿Qué son los temas emocionales? Nuestras heridas, nuestros fantasmas, y hay una cosa de la que yo trato muchísimo, que es nuestra voz interior. Tanto las palabras que nos decimos internamente, has engordado, tu jefe no te hace caso, tu suegra es muy pesada, tu pareja está siendo más intensa de lo normal. Y luego, cómo hablamos de nuestras realidades. Las palabras impactan directamente en nuestras células, impactan directamente en nuestros telómeros, que son los capuchones de los cromosomas. Y ese discurso interior, esa voz interior, tiene la capacidad de ponernos en estados de alerta, en estados de miedo, en estados de relajación en cuestión de segundos. Y eso, conociéndolo, nos tiene que ayudar a intentar saber cómo nos hablamos. Es decir, cómo me hablo yo, cómo es mi voz interior. ¿Me trato bien o me hago autoboicot? No lo vas a conseguir, esto no vas a llegar a nada en la vida, es imposible. Y estas cosas en la vida, cuando las conocemos, tenemos que hacer un golpe de estado y decir que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme, que mis palabras hacia los demás sean para ayudarles a generar un estado de bienestar, de quietud, de equilibrio, y no un estado de miedo y de alerta. Hay otra frase que dice que me encanta, que es que la felicidad no es lo que nos pasa, sino la forma en la que interpretamos lo que nos pasa. Y hay algo que la mente funciona constantemente anticipando el futuro, ¿no? Sabiendo que además funcionamos así. ¿Por qué estamos más contentos? Bueno, eso explica por qué estamos más contentos un viernes que un domingo, ¿no? Si el viernes trabajamos y el domingo no lo hacemos. Si sabemos que insisto, que la mente anticipa el futuro, ¿cómo podemos reaccionar ante ello o hacer que eso suponga una ventaja competitiva en nuestra vida? Bueno, para mí la clave es entender que lo que más nos hiere, que lo que más nos perturba, es el miedo. Es decir, el miedo se instala en todos nosotros en algún momento de nuestra infancia, en nuestra juventud, cuando somos adultos por algo, ¿no? Y en ese miedo nos tenemos que hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es mi peor visión sobre mí mismo? Es decir, ¿qué me da miedo convertirme? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué quiero evitar comportándome de esta manera? Y cuando yo voy conociendo cuál es el miedo, porque todos nosotros tenemos un miedo en esta vida, nos damos cuenta que en ese miedo salen cosas del futuro. Tengo miedo a perder el control. Tengo miedo a no ser importante, tengo miedo a perder reconocimiento, tengo miedo a no ser perfecto o a que mis cosas no salgan perfectas, tengo miedo a decepcionar, tengo miedo a sufrir. Y en ese miedo, yo solo distribuyo en estas 5 pilares, nos damos cuenta que hay algo del presente y del futuro que nos llega. Porque nuestro instinto de supervivencia, que es el instinto más potente que existe, es sobre sanarnos, sobrevivir, y en esa supervivencia está el futuro. Y está, tendré dinero, no lo tendré, etcétera. Preguntas que hace Goyo González. Bueno, vivimos pendientes de un pasado que no nos gusta, o sea, somos depresivos. Vivimos pendientes de un futuro que nos angustia, somos ansiosos. Vivimos en un presente que nos inquieta. ¿Qué sociedad nos espera?
Bueno, es una gran pregunta, Goyo. Encanta de saludarte. Yo te diría que para mí hay un primer diagnóstico que es la sociedad del cansancio. Yo creo que estamos agotados. Hay una saturación de información, estamos hiperestimulados y cada vez la información es consumir información de la forma más rápida y superficial sin profundizar. Yo entiendo que por las redes, por el mundo en el que estamos viviendo, todos estamos metidos en esta rueda, pero alguien la tiene que frenar. Porque cuando nosotros consumimos de forma tan superficial, consumimos de forma tan poco profunda, nuestra corteza prefrontal, que es la zona que nos ayuda a gestionar nuestras emociones, se debilita. Pierde grosor, para que os hagáis una idea. Y entonces cada vez pensamos peor, discernimos peor el bien del mal, es decir, nuestra capacidad de enfrentarnos al mundo es mucho peor. Y esto en los jóvenes lo estamos viendo, que viven enganchados a la pornografía, a los videojuegos, a las redes, al TikTok. Es el scroll, es quiero consumir cada vez un vídeo, un TikTok cada vez más corto, cada vez más emocionante. Sociedad del cansancio, sociedad de la saturación y una apatía. Es decir, nos cuesta ilusionarnos porque esa saturación constante de información, de emociones y de información tiene la característica de que satura nuestro cerebro. Y hay un momento que de repente ya no sabes qué sentir. Es como una anestesia emocional. Seguro que os ha pasado en alguna ocasión que estáis escuchando las noticias, veis la tele, os metéis en internet y de repente dejáis de sentir. Lo hemos anunciado que íbamos a saludar a Marian Rojas Estapé, psiquiatra, escritora, esos libros, Cómo hacer que te pasen cosas buenas o Encuentra a tu persona vitamina, éxito total en récord de ventas. Así que lo primero, felicitar a Marian por este éxito editorial y lo segundo, gracias por estar aquí, Marian Rojas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Nieves, y gracias por este ratito para poder hablar juntas hoy en el día de la lucha contra la depresión. Pues voy a utilizar una de sus frases. Dice que cuando nuestro corazón pierde las ilusiones, se arruga el alma. ¿La depresión es eso? ¿Arrugas en el alma? Bueno, yo creo que la depresión es perder la ilusión. Es decir, es cuando ya se apagan las ganas de vivir, se apagan las ganas de estar con las personas, cuando de repente te das cuenta que lo que te gustaba te deja de gustar, cuando todo tu cuerpo te duele y efectivamente es el alma, es el espíritu que se apaga y donde no ves futuro y donde es como que te escondes. Yo siempre digo que la depresión tiene muchas características, por supuesto, las que conocen todos, que son la depresión, la tristeza, la apatía, las faltas de ganas, los cambios en la alimentación, pero para mí 3 características. Hoy se lo decía yo a una paciente con depresión grave que he tenido en consulta. Para mí la depresión tiene 3 características. La primera es, lo mío no tiene solución. Lo segundo, nadie me entiende. Y lo tercero es, me siento solo. Es decir, una persona con depresión, porque hay gente que dice, lo mío es depresión. Cuando una persona tiene depresión, realmente cree que nadie le entiende y que lo suyo no tiene solución. Y entonces, pues, para eso es mejor quedarse metido en la cama, no vivir, pensar en cómo salir de ello. Y hay diferentes grados de depresión, Nieves, o sea, no todas son igual de graves. Claro. Pero la realidad es que es un tema, es un trastorno que se ha instalado en nuestra sociedad. En España se cree que es casi el 5%, que tornamos a los 2 millones de personas que sufren este trastorno. No, es una barbaridad, ¿eh? Y cómo se ha incrementado además con la pandemia, creo que sobre todo afectando a la gente muy joven, sinceramente algo hay que hacer. Marian, lo primero es detectarlo. Nos ha dado alguna clave, pero yo quisiera saber si esta depresión lo que realmente hace es paralizarnos, usted lo ha dicho, dejarnos metidos en la cama sin ganas de movernos. ¿Cómo aprender a convivir pues con la incertidumbre, con el miedo, que nos lleva, ¿no?, a esta ansiedad que tenemos permanentemente? ¿Cómo podemos hacerlo y no caer en depresión? Bueno, yo creo, Nieves, que aquí tratamos varios temas. Lo primero es entender si realmente es una depresión o no. Es decir, a mí hoy me decía una señora que venía a verme a la consulta, me decía, llevo 20 años con depresión. Yo no creo en las depresiones que duran 20 años. Si tú llevas una depresión desde hace 20 años, es decir, si tú llevas 20 años sintiéndote con este cuadro del que hemos hablado,
es porque algo más te está sucediendo. Y en este caso suelen ser un tema en tu personalidad, una herida sin resolver. Pues yo suelo hablar mucho de que hay que trabajar los orígenes de esa tristeza, porque si no se estanca. Para mí la clave es entender qué te ha llevado a este estado. ¿Es algo endógeno, es decir, es bioquímico? Pues tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tus hermanos tienen todos cuadros depresivos y hay una parte muy genética. ¿O es algo relacionado más con un ambiente exterior? Yo he hablado mucho también de un tema, y es que me parece que es gran parte de lo que sucede hoy en día, que estados de estrés mantenidos, estados de alerta mantenidos, producen tristeza. O, dicho de otra manera, muchas depresiones provienen de vivir con miedo, en incertidumbre, luchando durante mucho tiempo. Cuando nuestro organismo se encuentra durante meses, años, semanas, luchando contra algo real o imaginario, porque seguro que los oyentes ya han oído muchas veces esto que digo, que la mente y el cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario, pues cuando yo llevo viviendo mucho tiempo, pues un jefe tóxico, lidiando con una enfermedad, un divorcio complicado, un hijo enfermo, una situación de pobreza, una situación económica, etcétera, y me paso semanas, meses, años lidiando contra eso, hay una parte de mí que se agota, de mi cuerpo que se agota, hay una tristeza, y esto todo tiene unos cambios bioquímicos que ya están bastante estudiados. Y en ese momento lo que sucede es que el cuerpo, la mente se pone triste, la mente se apaga, y ahí entran muchas depresiones. Por otro lado, otro tema de la depresión que tenemos que saber, ¿Sí? El 90% de las depresiones se curan. Es decir, hay muchos tratamientos para la depresión hoy en día. La farmacoterapia, que está súper avanzada hoy en día en España, desde hace unos meses hay un fármaco nuevo que en horas te hace mejorar tu estado de ánimo, pero hay otros factores que son claves dentro de la depresión y que, en mi opinión, ¿cuáles son, Marian? Pues mira, por ejemplo, Nieves, yo siempre digo que nadie se cura solo con pastillas, a menos de que sea una cosa profundamente bioquímica, a menos de que sea una cosa profundamente... O sea, te puede aliviar el fármaco que utilicemos, nos saca de ese estado, pero a lo mejor volvemos a entrar en él, ¿no? Efectivamente, podemos volver a entrar en él. Y por otro lado, pues otros temas, para mí, por ejemplo, la alimentación. Yo he estudiado mucho la depresión como enfermedad inflamatoria del cerebro. Es decir, esos estados de estrés mantenidos que inflaman nuestro cuerpo, se produce un cambio en el sistema inmune y eso lleva a una inflamación cerebral y esa inflamación produce síntomas depresivos. Pues, por ejemplo, una dieta antiinflamatoria, unos cambios de hábito que promueven una inflamación adecuada en nuestro organismo, deporte 15 minutos al día, un poco fuerte, activan una sustancia que se llama BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que promueve que nuestras neuronas, para que entendamos fácilmente, los oyentes me entiendan, que mis neuronas funcionen mejor, se conecten mejor y hacen que mejore mi estado de ánimo. Por otro lado, la alimentación. Hay alimentación, por ejemplo, el omega 3, los pescados, las nueces, pues ese tipo de alimentación baja los niveles inflamatorios. En cambio, ¿qué pasa? Que cuando estoy triste necesito sentir algo. Y entonces como mal, pues como la comida procesada, la rica en azúcar, en sal, hidratos de carbono, porque mi cuerpo quiere sentir. Por otro lado, necesitamos estar con gente. La soledad es el puente, es el canal deslizante a sentirme peor. Y busco no estar con más personas, y no quiero estar con más gente, y no me apetece ver a nadie. Y claro, esto lo aprendí, de hecho, Nieves, tengo aquí a mi padre, que estamos juntos en la consulta. Hombre, por favor, un saludo. Ahora te lo paso un minuto para bien, que salude a los oyentes. Bien, al Pero, doctor Enrique Rojas, sí. Sí, don Enrique, mi gran maestro, que estamos aquí juntos hoy en el día, hablando, es que estábamos justo hablando del tema hoy de la depresión. Y entonces, bueno, estar con gente, abrazarnos a las personas, quedar con gente, eso genera oxitocina, que es mi hormona favorita, que es la hormona del parto y de la lactancia, pero es la hormona de los vínculos, del te miro y no te juzgo, te abrazo, te estoy contigo, pero real, en la vida real. Y entonces cuando una persona está mal y que te pide quiero estar solo, ni hablar, allá que vas a verle, aunque sea en silencio. Te pones a su lado, le cuentas alguna cosa, haces una actividad con esa persona. Te vas a pescar, a pasear, al cine, al teatro, te compras, a tomar lo que sea, pero esa sensación de sentirme acompañado y cuidado es una vacuna, es un bálsamo, es un tratamiento para el cerebro. Claro, Por pero tanto, Marian, abrazar, besar, resulta que nos hemos acostumbrado a no hacerlo. En la pandemia, ya aunque nos contagiemos, es que es una necesidad, ¿no? El hacerlo.
Bueno, de hecho, para mí uno de los temas más graves es que en un momento de intoxicación, de miedo y de incertidumbre y de virus y de muertes como fue la pandemia, se nos prohibió, con lógica, pero se nos prohibió todo aquello que nos podía sanar. Es decir, todo aquello que mentalmente nos podía sanar. Viajar, naturaleza, deporte, vernos, todo eso que nos ayuda a sentirnos mejor. Todo aquello que es bueno, es un abono para el cerebro, para el organismo, se nos prohibió. Entonces me acuerdo que en marzo del 2020, estando mi padre, mi hermana psicóloga Isabel y yo delante de la tele, dijimos, no es tanto, que por supuesto es gravísimo, todos los muertos, sino las consecuencias que esto va a tener. Es decir, lo que va a ser el post estos meses o este año que dure la pandemia, porque no podíamos emplear ninguna de las herramientas que son buenas para el ser humano, que son buenas para nuestra salud, que son buenas para la mente. No las podíamos emplear. Que yo entiendo que era necesario, pero yo me acuerdo una vez que dije, es que yo quiero hablar con el presidente de gobierno, con el ministro, con el de la OMS, y decirle que hay que regular de alguna manera esto, porque nos estamos pudriendo por dentro. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles eran las vías de escape? Beber, la pantalla, los videojuegos, todo cosas que al final son gratificaciones instantáneas, pero que a la larga nos dañan. Y todo aquello que nos ayuda, que nos nutre, estaba prohibido. Y para evitar... Yo ahora, ¿sabes una cosa que me interesa mucho, Nieves? ¿El qué? El tema de la prevención. O sea, yo creo que lo que... Prevención. Prevención en depresión. Es decir, sabiendo que hay 300 millones de personas en el mundo con depresión, sabiendo que es la primera causa de discapacidad en el mundo, me parece que la clave es la prevención. Y en esto está la divulgación, esto que hemos hecho tanto la familia Rojas, pero que es divulgar. Ya lo creo. Hablar de ello, que cada uno se conozca y entienda cuáles son los factores de estrés que tiene en su vida. Porque si yo no sé lidiar con mis factores de estrés del pasado, del presente y del futuro, desde una herida que no tengo sanada, algo del presente que me atormenta, las probabilidades de que yo en algún momento me rompa, física o psicológicamente, son mucho mayores. El simple hecho de conocerme y de intentar enfrentarme a esos factores de estrés de forma sana, y para eso hay psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos de familia. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, hay muchísimas personas que saben de esto y nos pueden ayudar y nos ayudan si queremos. Cuando estos factores llegan a mi vida, los gestiono de otra manera y disminuyo las probabilidades. Y luego habrá veces que no podamos evitarlo, ¿no? Es decir, a veces la vida es muy dura. La vida es una batalla. Vivir es una batalla, eso es, Marian, eso es. Bueno, es interesantísimo todo lo que nos cuenta Marian Rojas Estapé. Estaríamos horas. Esto ha sido un aperitivo nada más, porque esperamos que pueda venir con nosotros con alguno de sus libros. Marian, un abrazo fuerte y quiero saludar a su padre. Sí, te lo paso, Nieves, que tiene muchas ganas de... Gracias. Y por favor, tutéame, que yo todavía me considero una niña. Vale, Marian, pues muchas gracias. ¿Qué hacemos si somos de los que nos cuesta desconectar en verano? Bueno, es que desconectar en verano es complicado. Estaba escuchando al Alcina diciendo lo de la temperatura y es que el calor nos altera porque nuestro organismo tiene como un mecanismo interior en el cual te alerta cuando algo no va bien. Y entonces cuando las temperaturas son demasiado altas, el cuerpo tiene como una reacción en la que te dice, cuidado,
y no duermes por la noche. Por eso no descansas, porque el organismo está alerta, porque está pasando algo, como si hubiera un incendio, como si pudiera estar pasando algo en el entorno. Y cuando no descansas bien, el cerebro al día siguiente se nota más cansado, más irritable, más ansioso. Pues las temperaturas tan altas por la noche cambian el estado de ánimo y te hacen sensación de fatiga, pero también sensación como de pesadumbre, de apatía mental y de falta de concentración. Por tanto, esto que dice del tiempo es importante. Y la segunda, lo que me preguntabas, bueno, pues es que cuando... A ver si te pido un poco de agua, porque se nos está ahogando en directo. Sí, no sé por qué. Marian Rojas, bueno, ocurre a menudo en la radio y como no es alguien de Murphy. Oye, por cierto, por cerrar este tema, en la menopausia me da a mí la impresión de que irrita el calor de una manera que antes no lo hacía. Pues que hay muchísima más sensibilidad al calor. No fastidies, ¿también? Sí, es que es una etapa aparte de un bigote como la Guardia Civil, aparte, irritabilidad con el calor. Y bueno, es que sobre todo que hay más el cuerpo está como más sensible, es decir, el cuerpo lo que le está sucediendo es que está en un estado de alerta y todas las hormonas, como la regulación del calor es distinta, y entonces se pasa más calor en general, y si encima hace muchísimo más calor es como que la temperatura del cuerpo cambia. Y entonces sufres mucho más y se nota muchísimo más. Qué fastidiarse. Bueno, los que queráis ver a Marian Rojas, que viene preciosa en verde pistacho, estamos en Facebook Live, o sea que podéis vernos en directo en esta nueva televisión de Internet. Voy a tu pregunta. Esto. Pues durante el año, cuando estamos trabajando, o los que no trabajan, o los que son amas de casa, o los que están en su rutina del día a día, viven en un estado de alerta, cual hemos hablado tú y aquí varias veces, cuál es esa famosa hormona del cortisol, la adrenalina que nos hace levantarnos la rutina, llevar a los niños, o vete al médico, o vete a trabajar, entrega un informe, ve a tu jefe, tu empresa, todas tus preocupaciones, y eso hace que estés en un estado de alerta permanente. Eso, cuando tú de repente cortas de golpe, hay como un desbalance entre esas hormonas y el descanso abrupto. Y el cuerpo tarda en habituarse, y por eso podemos tener los primeros días síntomas de ansiedad, síntomas de ¿qué hago ahora? El día está vacío, ¿y a qué hora me levanto? Si tienes niños en casa, de repente te das cuenta que claro, ellos se iban a una hora y volvían a otra. Pero están todo el rato en casa y quieren hacer cosas y encima están con actividad, pero ellos también notan mucho el cambio de rutina. Entonces, y luego surge la posibilidad de que te enfermes. Muy típico cuando llevas 3, 4, 5 días de vacaciones, una gripe, una infección de orina, una gastroenteritis. Y bueno, ahora que me he puesto de vacaciones, qué mala suerte. Bueno, pues es porque todo ese sistema inmunológico, después de haber estado alerta, es como que tiene más facilidad de contraer una infección. Y luego, hay algunos que lo llaman enfermedad del ocio, te fijas más en ti. Claro, si tú estás todo el día resolviendo temas de tu vida, de tu día a día, de repente te sientas en una tumbona, yo me encuentro mal, yo la espalda, yo la tripa, yo el estómago, yo... Y eres más consciente de ti mismo, porque no te has hecho mucho caso en general a lo largo del año, porque no te ha dado la vida para preocuparte de tu salud y de tu cuerpo como algo que tienes que prestar especial atención. Pero es verdad que a más, que diría alguno, aparte el asunto de fijarse más en uno mismo, tú paras y te da una gripe, tú paras y te sube la fiebre, tú paras y te pones a vomitar. Quiere decir que verdaderamente hay veces en que, nosotros lo tenemos comprobado en el equipo, nosotros nos ponemos enfermos los lunes y los martes, Marian, que son los días que libramos. Claro, la gente que trabaja de lunes a viernes, hay parte de la población, se pone mal el sábado y yo le llamo el domingo oscuro. Hay mucha gente que el domingo por la noche entra con una sensación de vacío, de angustia, de que hay algo que no funciona. Esto a nivel científico tiene una explicación, y es que nuestro organismo tiene el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Tiene un nombre así de simpático. Entonces el sistema nervioso simpático es el sistema de alerta, que es el que, cuando tú lo estudiabas en la carrera o en el colegio, el que se pone en marcha cuando tienes el león delante. Entonces, pupilas se dilatan, taquicardia, esa taquipnea que entre más aire, y es cómo vas haciendo frente a esa amenaza. Y luego, dejas el león, llegas a tu casa, has sido capaz de sobrellevarlo, te tumbas en la cama y de repente unas horas más tarde te empiezas a encontrar mal. El sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación, hace que surja en ese momento la enfermedad, la ansiedad. Cuando tú estás luchando contra el león, no hay tiempo de tener una gastroenteritis, una infección de orina, porque tú estás luchando contra algo. Es el momento en el que relaja tu organismo, saca eso para que puedas volver a recuperarte, se refuerce tu sistema inmunológico para hacer frente a esa nueva amenaza que surgirá a las pocas horas, días o semanas. La ansiedad, decías, efectivamente hace su aparición sorprendentemente. ¿Cómo podemos reducirla, Marian? Bueno, yo creo que la primera idea que yo creo que es clave es no idealizar las vacaciones, no idealizar el descanso. Qué importante es.
Que la gente piensa, yo voy a llegar y entonces Bueno, se va a cumplir Y todo. el sueño de mi vida. voy a perder esos kilos que me sobran. Me está mirando. Pues esta vez va a ser. Voy a ponerme morena, voy a leer esa novela, voy a conseguir hacer esto que llevo muchísimo tiempo planteándome hacer. Es decir, te pones como una serie de expectativas y sobre todo idealizas cómo te vas a sentir. Como durante el año todos vamos estresados y acelerados, tienes la sensación de que en ese verano tienes que sentir. Idealizas las emociones que quieres experimentar. Y muchas veces llegan las vacaciones y tienes un periodo de descanso, no tanto de vivir experiencias vibrantes. No nos olvidemos que nos hemos convertido en una sociedad adicta a experiencias vibrantes. Necesitamos, lo que nos mueve somos drogodependientes emocionales. Como si tuviéramos como un suero en sangre que nos movemos por esas emociones cada vez más intensas. Entonces, la idea de repente un paseo tranquilo por la naturaleza leyendo un libro, pues quizá no nos parece una experiencia vibrante, pero es bueno para la mente y es bueno para el organismo. Entonces hay que no idealizar las vacaciones y ser muy realista. Esto tiene muchísimo que ver con las redes sociales. Es decir, tú estás en la playa con tu móvil viendo dónde están los otros en la playa y te parece que la playa del otro es más limpia, está más bonita, hay menos gente y la tuya la vas mirando a tu alrededor y te parece que tu plan no es tan apasionante. Y ahora hay estudios interesantísimos, un estudio publicado por la Universidad de Stanford, un mes fuera de las redes sociales genera bienestar. Entonces, una de las cosas que recomendaría es fuera redes sociales este verano, o lo mínimo imprescindible, no mirar las vacaciones de los demás, que te da la sensación de que todo el mundo se ha ido a Mauricio, a las Maldivas, a Australia, y que tú eres el que está traído el agua. Y tú eres el que estás en una punta de una playa llena de gente, con un calor sofocante, y el resto tiene como brisa, un pareo, o el que está haciendo deporte sobre una montaña con unas vistas preciosas, y te da la sensación de que tú eres el que no tienes esas vacaciones que esperaban. Bueno, fíjense cómo será que mañana tenemos este debate en la tertulia de chicas, el mito del turismo y el turismo de masas, que viendo el otro día anuncios de viajes, decía el viaje al sitio más apetecible y entre paréntesis y más envidiado. O sea que ya esta cuestión del objeto de consumo que da envidia a los vecinos se ha extendido también al viaje turístico, que es una experiencia y un objeto de ocio y un objeto de consumo. Por eso nos encontramos con que ya no se puede ir a Roma, a París, a Barcelona, porque están atorados de público. La gente consume y al final viene agotado del veraneo. Yo recuerdo un verano que fuimos a toda la familia de Dubrovnik y nos estábamos cogidos de la mano para no perdernos. Dubrovnik, Croacia. Porque no nos podíamos, porque era tal la gente que no podías experimentar. ¿Podías andar? Y hay que acordarse de algo, y es que cuando uno envidia, la envidia es muy puñetera, pero cuando uno envidia coteja superficies, no profundidades. Yo recuerdo coteja superficies, no profundidades. Hace unos años, hace un año, recuerdo que me vino a ver una chica a mi consulta, monísima, que era influencer, y era medio española, medio extranjera, y estaba en ese momento en España, y entonces le dije, ¿a qué te dedicas? Y me dijo, soy influencer, y me estuvo enseñando, yo le pedí que me dejara ver su Instagram, tenía cientos de miles de seguidores, y todo era maravilloso, estupendo, la flota, la playa, me han invitado, ahora posando aquí con mi bikini, ahora aquí, no sé qué. Y venía a contarme un dramón de vida. Yo no soy muy buena para las influencers, o sea, no las conozco muy bien, pero era conocida. Tenía un drama de vida. Ya, pero yo vivo de los likes que me pone la gente. ¡Ay, qué horror! Y entonces a mí me impactó. Sí, es que ya es obligatorio ponerse una máscara de sonrisa. Yo le dije, oye, es que a veces no pasa nada. Como el Joker.
Bueno, y mirad lo que le pasó después. O sea, quiero decir que es una persona que luego se suicidó. O sea, es que es una persona... la película de Batman, pero porque era una persona muy... Ah, el Joker, creí que decías la influencer. Ah, no, la influencer no. La influencer, gracias a Dios, no. Ya porque fue a María en esta país se curó. No, bueno, no, es que no, porque se fue a vivir, ella vivía en Estados Unidos, pero yo lo que le dije fue, intenta algún día en tus mensajes que pones, en vez de aparentar esa felicidad, decir, pues hoy me he levantado con un día malo, porque vas a empatizar con muchísimas personas. Y en las redes sociales, y en verano especialmente, da la sensación de que tenemos esas fotos. Otro día me decía una chica en mi consulta que se hace 100 fotos antes de subirla, ¿no? Y entonces el perfil, el ángulo, cómo salgo el pelo. Entonces, eso es agotador. Y al final... Agotador. Bueno, es que el tema de cómo el cerebro, en el momento que frena en seco, eso es muy peligroso, por eso muchas veces hablamos de una reducción paulatina y no parar de golpe, de trabajar. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el hospital que salías de guardia, después de haber estado una semana con todas las guardias para no hacer guardias en verano, y llegabas, y yo esto me lo experimentaba, y de repente salías de la guardia y te ibas de vacaciones, y entonces al día siguiente de la guardia, de haber estado toda la semana trabajando para cumplir lo que te correspondía, pasaban 2-3 días, y yo de repente me empezaba a encontrar fatal. Es que me acuerdo, un verano yendo con vacaciones con mis padres, unos vértigos, yo en la montaña y unos vértigos, y yo decía, bueno, ¿pero qué me está pasando? Y yo decía, bueno, pues tendré vértigos. Me acuerdo que escribía, yo entonces no tenía todo el estrés tan estudiado como ahora, pues estaba empezando en el hospital. Y recuerdo un verano especialmente encontrarme muy mal, que yo pensaba, bueno, voy a morir con estos vértigos, esto no lo voy a resistir todo el verano. Se me pasó a la semana, ¿no? Entonces, más que no descansar tanto, porque relajarse hasta un punto de lectura, disfrutar de la naturaleza, una buena música, el ejercicio, etcétera, es hacer una reducción paulatina. No pasar igual, y esto lo recomiendo yo igual, cuando empieza uno a trabajar. O sea, no se trata de volver de vacaciones a las 12 de la noche de un domingo y el lunes a las 8 meterte en tu trabajo. Yo el año pasado lo hice y me parecía... Bueno, para empezar es que no pude hacer bien mi trabajo porque estaba completamente noqueada. Era lentísima con relación a la evolución de los acontecimientos en Madrid. Y luego es que te da la cabeza vuelta sobre los hombros. O sea, dices, ¿pero dónde estoy? Totalmente. Y una de las cosas... No se puede, ha de ser una cosa lenta. El cerebro no es tan rápido. Se adapta muy bien a las circunstancias, pero... Y de hecho nosotros, decía... Darwin no es la especie más inteligente la que evoluciona más, sino la que mejor se adapta a las circunstancias. Esa adaptación tenemos que cuidar. Y igual que esto que contaba Agustín, pues en junio empezar a disfrutar un fin de semana, de repente un fin de semana irte al monte, a la playa, a un pantano o hacer algún poco de ejercicio para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a que está llegando el buen tiempo y que van a existir las vacaciones. Hay gente que tiene vacaciones de una semana, gente que coge 3 semanas y gente que se coge todo el mes de golpe. Y no es igual el planteamiento si tú te vas a coger de repente un mes de vacaciones a que si vas a cogerte una semana en junio, una en julio, otra en agosto y otra en Navidad. Tu cerebro se tiene que programar de otra manera para que de repente cuando estás empezando a encontrarte bien el 6º día, al 8º vuelves a trabajar. ¿Entiendes? Sí. Y por eso también es un conocimiento de uno mismo y decir, decíamos al principio, ¿qué expectativas tengo yo para mi verano? 2, ¿cuándo me quiero gastar? Ojo, es que una de las grandes frustraciones del verano es que uno se hace unos planes y de repente, lógicamente, el bolsillo pues aguanta lo que aguanta. Y genera mucha frustración cuando empiezas a notar que gastas más de lo normal. Si no se queda en España, donde pues en verano los precios en la costa pues siempre suben, pues oye, es que es un gasto extra. Y acostumbrado a la rutina, pues te empiezas a dar cuenta. Y además es que gracias a Dios, te toleras cosas que normalmente no te toleras, ¿no? Pues, bueno, por una vez, ¿no? Por una vez, que eso es muy español, el por una vez. Oye, ¿qué consejos nos darías, Marian, para comenzar con buen pie el verano? Bueno, lo primero, lo que decíamos de las redes sociales, que no nos dé miedo soltar un poquito el teléfono. Lo segundo... Qué apetecible. Yo lo segundo... a muerte. Lo voy a dejar. Por favor, te lo pido. Segundo, hacer algo con la naturaleza, es decir, de alguna manera, bici, caminar, paseos, caminar por la playa, el atardecer. Mira, ningún genio ha descubierto nada en un momento de estrés frenético. Los grandes de la historia, desde un Leonardo da Vinci, un Edison, etcétera, descubrieron las grandes cosas cuando su cerebro fue capaz de parar debajo de un árbol viendo cómo caía una manzana. Pues estaba debajo de un árbol y miraba. Sí. Y miraba. Con estrés ni hubiese visto la manzana. Mira, hay un anuncio que me chifla, que lo vi ayer en la parada del autobús, que es el de los tomates, que dice, tómate la vida como un tomate. ¿Lo has visto? He visto una frase que me ha encantado que dice el tomate no tiene miedo de que el aguacate se haya puesto de moda, o le da lo mismo, el tomate le da lo mismo. Y bueno, es que han hecho una campaña, unos de salsa de tomate, sobre los tomates, ¿no? Entonces dice, deja de mirar el móvil y mira la rama porque el tomate se lo pasa mucho mejor que tú. Y entonces es que me parece que la campaña es sublime. Es decir, basta mirar algo con interés para que se vuelva interés. Pues vuelve a mirar a la gente a la cara. Ponte a mirar a las personas. De mirar tanto tu pantalla
Y luego saber que las relaciones con las personas con las que te vas a encontrar en vacaciones, muchas veces te encuentras con familia y tratas con familia a la que ves una vez cada 6 meses o las ves unas horitas, y pues ser consciente de que esto pasa mucho en Navidad, que el trato constante con gente pues con la que no ves tanto, pues puede existir la posibilidad de más roces, pero también relativizarlos. Luego intentar cuidar la alimentación, ¿no? O sea, tendemos en verano muchas veces a comer a deshoras, comer muy tarde. No pasa nada porque las comidas en España somos de comer a las 5 de la tarde, cenar a las 12 de la noche, pero también un poco de orden, porque el organismo lo necesita. Le estás pasando de cómo comes en invierno, de cómo vives en invierno, de cómo madrugas en invierno, a otro tipo de horarios de alimentación y de pensamientos. Y luego intentar desconectar del trabajo. O sea, de alguna manera siempre falta algo. No estás, sobre todo si a veces eres autónomo o si tienes un jefe que no te deja descansar de alguna manera, intentar de alguna manera olvidarte del trabajo. Olvidarte porque tu cabeza le viene bien, pero progresivo. Igual que cuando estés a 3-4 días de volver, si tienes vacaciones largas, de alguna manera acercarte, ¿no? Mentalmente incluso imaginarte tu oficina, pero ahora hacer un detox de todo lo profesional. Qué interesante. Oye, y dices que lo más importante es conocerse bien a sí mismo, porque no todo el mundo tiene que veranear igual. Bueno, es que a veces nos da la sensación, la gente te dice, oye, ¿qué es mejor, veranear en la montaña o en la playa? ¿Irme con mi familia o irme solo? ¿Irme con mi pareja o hacer planes con los niños? ¿Irme con amigos a una casa rural o irme a la Conchinchina? Entonces, yo creo que cada uno tiene unas necesidades y conocerse es la base de todo ello. Hay gente que necesita mucha cultura para sentirse bien y entonces yo les recomiendo pues ir a alguna ciudad de Europa en la que pues pueda tener esa mente un poco insaciable de conocimientos, pues que vaya por museos, que camine, que conozca, que visite catedrales. Pero existe otra gente que lo que necesita es ese deporte que no ha podido hacer durante el año. Hay otra gente que aprovecha ese verano para ahorrar todo y decir, pues me voy a ir a África, me voy a ir a Asia. Pero muchas veces tendemos, como hablábamos eso de la envidia, a compararnos constantemente, ¿no? Y entonces, claro, parece que todo el mundo... Yo me acuerdo del verano pasado que me tuve que quedar en Madrid esperando a dar a luz, que acabé dando a luz a finales de agosto, y entonces me acuerdo un día que vino una amiga y me enseñó el Instagram de dónde estaba toda la gente que conocemos, o gente de internet, o tal, y o sea, te daba la sensación de que todo el mundo tenía unas vacaciones y yo estaba en Madrid esperando a dar a luz. No, bueno, pues hoy en día puede existir que si has tenido un año en el que no has podido ahorrar, y me decía ayer una paciente que se tenían que quedar en Madrid porque económicamente les había ido muy mal y no iban a tener vacaciones. Bueno, pues en Madrid también se pueden hacer muchos planes, intentar pensar ir a la sierra, ir a un pantano, pero que no nos comparemos y que cada uno, sabiendo qué necesidades tiene, intente adaptar su bolsillo y sus ilusiones a un posible verano. Oye, me pregunta aquí Mariola una cosa fundamental. Dice, todos los años mi marido y yo discutimos en el veraneo. ¿Hay alguna solución para esto? ¿Cómo podemos anticiparnos? Muchos de mis conocidos se han separado en septiembre. Bueno, es que es verdad que después de verano hay un pico de separaciones, porque te convives mucho más. Claro, si con quién te peleas, con quien estás todo el día, no te peleas con el vecino de la casa, de la montaña en la que ves una vez al año. Al final, con quien tienes esos roces es con... Y ves más los defectos, ves más las cosas que no te gustan. Y estás en un estado, 3 veces en verano, en el que como tienes esa sensación idealizada de que todo tiene que fluir, todo tiene que ser maravilloso, todo siempre me voy a encontrar bien. Cuando me encuentro mal es cuando no paro de trabajar o cuando estoy durante el invierno, y a la mínima que tienes un roce te molesta más. Todo eso te molesta mucho más. Yo también creo que es una época en la que hay que ir con la mejor de las predisposiciones para hacerle la vida agradable a nosotros. Si tú vas obsesionado con lo que yo quiero sentir, cómo yo me quiero encontrar, probablemente acabes frustrado con todo el entorno. Pero si tú vas pensando que quieres hacer la vida agradable a tus padres, a tus suegros, a tus hijos, a tus cuñados, y cuidarte tú, por supuesto, es mucho más fácil que eso no acabe mal. Ah, qué interesante. Fíjate, piensa en el otro en vez de ti. Claro que a fuerza de pensar en el otro, si incluye suegra, cuñado, etcétera, hombre, tampoco te loco. Bueno, pero por eso te digo un poco focalizarte. No puedes a todo el mundo, pero si vas a estar una semana en casa de tu suegra, una semana en casa de tus padres y una semana, pues que en esos días que estés intentes adaptar, porque ahí vas a estar con gente que tiene horarios distintos. Uno le apetece más hacer ejercicio, otro le apetece más leer. Cada uno tiene como sus expectativas. Intentar también hablar con los demás, dar conversación. Yo soy muy de la teoría que hay que volver a hablar con las personas, hablar de cosas buenas, preguntarle a los demás cómo se sienten, tener conversaciones. Yo creo que en verano, y España es un país que esto se cumple mucho, hablar con la gente, contarnos cosas, reírnos. Y España hay mucha cultura del hablar,
Dicen los estudios que por eso en España se vive tanto, porque tendemos a hablar y a contar. Se vive tanto porque hablamos más. También dicen que se vive más en el caso de las mujeres porque hablan más que los varones. Pero porque hay un capítulo de mi libro que lo explico que dice, quien se traga las emociones se ahoga. Y al final en esta vida, cuando hablas de cómo te sientes, cuando lo compartes, sabemos que el impacto de esa emoción tóxica en el organismo es mucho menor. Y cuando todo te lo tragas, en los países nórdicos, por ejemplo, que cuesta muchísimo expresar. Ayer tuve un paciente holandés que me dice, es que yo me he venido a España a contarle esto a una psiquiatra porque en mi país es que no se puede hablar de esto con nadie, porque la gente no habla de cómo te encuentras. O sea, todo es, te tienes que aparentar siempre estar bien. Y en España estamos muy acostumbrados a que en general Nos vas en el autobús y dices, ¡ay, mi marido, qué malo está en la cama! ¡Oh, no sé qué hace usted! Y te quedas así de, madre mía, de mi vida y de mi corazón. Una última cuestión. Aquí la pregunta Manuel, y es muy directo. ¿Qué hacemos si nos aburrimos? Ay, el aburrimiento es una gran vitamina para el cerebro. Es decir, hoy en día el aburrimiento, y esto yo lo fomento muchísimo y lo explico mucho para los niños, hay que volver al aburrimiento, porque el aburrimiento es la cuna de la creatividad y del asombro. Es en el aburrimiento donde el cerebro empieza a funcionar para sacar algo bueno. En los niños que se aburren, hoy en día ya lo sabemos, es cuando empiezan a jugar esas cosas que jugábamos nosotros de pequeños, que juegas a los piratas, te subes a un árbol, las princesas, los castillos, pero eso surge en el aburrimiento. En un mundo frenético o en un mundo de pantallas, es que no tienes tiempo de plantearte qué hacer. Inmediatamente cuando tienes una avidez de niño, te colocan la pantalla y punto. Ya no, ni te subes a un árbol ni te bajas de él, claro. De hecho, si tú lo piensas, ¿cuándo coge el ser humano la pantalla? Cuando está aburrido y cuando está estresado. Y esto es muy importante saberlo, porque si tú a tu cerebro, que el cerebro es muy plástico y se acostumbra a las cosas muy fácilmente, si tú a tu cerebro le enseñas que cada vez que te aburres y cada vez que te estresas tienes una pantalla delante, lo que va a suceder a lo largo de tu vida es que no vas a tener manera de gestionar el aburrimiento y el estrés. Y eso genera una nula tolerancia a la frustración, que es lo que estamos observando en la sociedad de jóvenes de hoy en día y de adultos. Cuando algo no sale como tú quieres, te sientes frustrado. Y entonces tú estás aburrido, tú estás en una conversación, en una comida con amigos y no te interesa la conversación y coges el teléfono. Tú estás estresado porque de repente tu jefe te ha dicho algo, coges el teléfono. Y eso tú tienes que enseñarle a tu mente a ser capaz de hacer frente a ese aburrimiento y a ese estrés. Por eso, en el aburrimiento empieza a surgir la imaginación. Me encantaba Picasso que decía, yo no pinto lo que veo, pinto lo que imagino. Y vuelvo a que los grandes genios han usado la imaginación para triunfar. Desde Beethoven, Mozart, los grandes investigadores de la ciencia, los que han descubierto la luz, la velocidad, las locomotoras, todo eso lo descubrieron en un momento de aburrimiento donde su cerebro vagaba y llegaba a alguna historia. Y eso, por eso es tan importante volver al aburrimiento y soltar el teléfono.